Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí con ustedes el día 8 ya de noviembre y son las 5:05 de la tarde, España. Y bueno, con ustedes dispuesto a compartir el estudio de Apocalipsis del doctor Stephen Jones. Saben que estamos con el libro cuarto, terminándolo ya. Nos quedan 3 vídeos, este y otros 2 más para terminarlo. Y ya quedan los 8 tomos completos del estudio de Apocalipsis, una riqueza tremenda que nos abre los ojos a la escatología fundamentada en la revelación de tabernáculos de las fiestas de otoño, que son las que nos hablan de la segunda venida de Cristo. Y nos dan los pormenores acerca de ello. Y sin ese entendimiento, pues el Apocalipsis, además visto como futurista, pues no entendemos nada. Hay que ver el Apocalipsis en su contexto histórico ya cumplido casi en su totalidad. Bueno, pues vamos con el capítulo 18 y el 19. El capítulo 18 se titula Perseo, la constelación, el rompedor. Bien, la profecía de la mujer en el desierto de Apocalipsis 12 tiene 2 propósitos principales. Primero, la presenta como la madre de Jesucristo, quien estaba destinado a ser el rey de todas las naciones. En segundo lugar, presenta a la mujer como la madre del cuerpo de Cristo, aquellos que están destinados a reinar con Cristo. Pero también debemos mirar más profundamente y ver a la mujer como la espiritual madre de todos los vivientes, un papel dado por primera vez a Eva en Génesis 3:20. Obviamente Eva no fue la madre de todas las criaturas vivientes en un sentido físico. Ella no era la madre de los caballos y del ganado, sino que ella representaba a la madre espiritual de todos los que estaban destinados a recibir la vida, es decir, la inmortalidad al final de los tiempos. Por eso es interesante contrastarla con Adán, porque en Adán todos mueren. Primera de Corintios 15:22. Eva representaba a la misma mujer espiritual que representa a Sara. En la gran alegoría de Sara y Agar, explicada por Pablo en Gálatas 4 del 23 al 26, vemos que Sara representa la Jerusalén celestial o espiritual que funciona por el nuevo pacto y que es solo descendiendo de Sara que cualquiera puede recibir la promesa. Vamos a ver que esto no está correcto. Efectivamente, faltaba un que hay, y que es solo descendiendo de Sara que cualquiera puede recibir la promesa de Dios. Esto se logra mediante el engendramiento espiritual, que viene del espíritu en lugar de la carne. Es decir, descendencia carnal de Adán o Israel. La última promesa dada a Isaac es la inmortalidad o vida, que es la misma promesa dada a Eva. De la misma manera, María desempeñó más tarde el papel de Eva y Sara, pues al dar a luz a Jesús, el Salvador de todos, desempeñó el mismo papel que sus predecesoras en esta gran alegoría. Así que la mujer de Apocalipsis 12:1 es una ciudad espiritual representada por María, quien dio a luz al Hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Apocalipsis 12:5. Sin embargo, la profecía no está completa con María porque la misma mujer espiritual es quien dará a luz a los hijos de Dios. María misma no podía hacer eso. La complicación
está en el hecho de que en realidad hay dos mujeres, no solo una. Sara y Agar forman el contraste en la alegoría de Pablo, la mujer libre y la mujer esclava, cada una de las cuales produce un hijo. El estatus del hijo no depende de su padre, sino de su madre, porque para ella fue la promesa original de ser la madre de todos los vivientes. Dios es el padre en esta alegoría, y uno pensaría que su paternidad sería suficiente para cumplir la promesa, pero el plan divino ha dado un giro inusual, lo que demuestra la importancia de la madre y esposa en el matrimonio, en el último matrimonio divino entre el cielo y la tierra. La única forma en que la promesa de Dios puede cumplirse es cuando la tierra refleja el carácter del cielo, para que los dos sean una sola carne. Génesis 2:24. Este matrimonio divino se representa en dos etapas. Primero, la etapa de Agar, en la que vemos la relación imperfecta del antiguo pacto, y luego la etapa de Sara, en la que vemos la relación perfecta del nuevo pacto. A una novia del antiguo pacto se le debe decir qué hacer, porque aún no conoce perfectamente la mente de Dios, ni es capaz de cumplir con las expectativas de tal esposa. Mientras nazcamos simplemente de carne y sangre, no somos diferentes de un esclavo. Incluso aunque nuestro destino sea ser dueños de todo, como nos dice Gálatas 4:1, requiere un segundo engendramiento, esta vez por la semilla de la palabra o evangelio, para ser heredero de la promesa. Además, debemos identificarnos con esa simiente sagrada y dejar de depender de la identidad de nuestro primer engendramiento. El verdadero yo no debe ser el hombre de carne, sino el hombre espiritual, como explica Pablo en Romanos 7 del 20 al 22. La iglesia de Andrómeda. Todo esto está representado en las dos constelaciones: Andrómeda, la mujer encadenada, y Casiopea, la mujer entronizada. Vamos a quitar aquí el paréntesis para seguir el mismo criterio. Repito, todo esto está representado en las dos constelaciones: Andrómeda, la mujer encadenada, y Casiopea, la mujer libre entronizada. Por lo tanto, cuando leemos Apocalipsis 12, nos vemos obligados a ver a la mujer vestida de sol como Casiopea, mientras que la mujer encadenada forma solo el telón de fondo de la historia. En cierto sentido hay dos mujeres a considerar. En otro sentido, las dos mujeres son una, pero representan dos etapas de desarrollo. Al principio la encadenan y luego la liberan. 6 nos habla de Andrómeda diciendo: la mitología griega llama a esta mujer Andrómeda, andro, que viene de andromedo, que quiere decir hombre gobernante, pero con qué idea o por qué motivo no aparece en los mitos. Página 86. 6 identifica a Andrómeda con la Iglesia, pero presenta a la Iglesia en términos de aquellos llamados a gobernar y reinar con Cristo sobre los hombres. En esto no da en el blanco, porque la esclava no está llamada a gobernar, sino a ser gobernada. Su nombre significa organizaciones religiosas que gobiernan sobre los hombres, pero este es un problema retratado en la enseñanza de los Nicolaitas, Apocalipsis 2:15. 6 no tiene una revelación clara de la filiación, ya que su libro se publicó por primera vez en 1882, mucho antes de que el movimiento Later Rain, lluvia tardía, de 1948 a 1952, estableciera y aclarara la revelación de la filiación. Además, incluso hasta el día de hoy, no muchos parecen tener una comprensión clara de las dos formas de engendrar hijos ni cómo éstas determinan la madre, es decir, el pacto de uno. La mayor parte de la Iglesia todavía obra en esclavitud a las formas del antiguo pacto, aunque creen sinceramente que su madre es el nuevo pacto. No ven al liderazgo religioso denominacional como Agar. No entienden que cada vez que una organización religiosa toma el lugar de Cristo y le dice a la gente que uno debe convertirse en miembro de la organización para tener una relación con Dios, esa iglesia pone a los hombres en esclavitud a sí misma y solo puede dar a luz a Ismaeles, ¿verdad? Lo similar engendra lo similar. Por esta razón,
La Escritura hace una distinción entre la Iglesia y el remanente de gracia o vencedores. Agar tiene muchos hijos, Sara tiene pocos, pero al final Sara, la madre de todos los vivientes, será la madre de todos. Todos los hombres nacen como hijos de la carne, pero cuando el plan divino se complete, todos los hombres serán liberados a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, como dice Romanos 8:21. Así como en Adán todos mueren, es decir, por nuestra descendencia carnal, así también en Cristo todos serán vivificados, es decir, por nuestra descendencia espiritual a través de Eva, la madre de todos los vivientes. Perseo. Los tres decanatos de Aries, el carnero, son: 1. Casiopea, la mujer entronizada; 2. Cetus, el monstruo marino; y 3. Perseo, el que rompe el poder del enemigo para liberar a la mujer encadenada. Andrómeda encadenada, según el mito, en Jope, la ciudad de la costa palestina, es así amenazada por Cetus, el monstruo marino. Perseo viene a salvarla, la libera y luego la toma como su esposa. Por supuesto, una vez que sea liberada, debemos verla como Casiopea durante el resto de la historia. Perseo es el rompedor. La palabra hebrea peret o peres significa rompedor, quebrantador, divisor. Esta es una de las palabras clave de la escritura en la pared en el momento en que Persia tomó la ciudad de Babilonia, Daniel 5:28. En ese tiempo se interpretó que la escritura significaba: tu reino ha sido dividido, es decir, roto, y entregado a los medos y persas. Perseo, a quien se representa con un garrote, es la constelación que dio nombre a Persia. Vemos entonces cómo la historia de Perseo se cumplió históricamente en el derrocamiento de Babilonia, la opresora de Judá. El rey Ciro el persa era un tipo de Cristo, Isaías 45:1, que vino como Perseo el rompedor para derrocar a Babilonia, que manifestaba el espíritu de Cetus. El monstruo marino Cetus, de hecho, será discutido con más detalle cuando estudiemos la bestia que sube del mar en Apocalipsis 13:1. También debemos mencionar que Cetus ocupa un lugar destacado en la historia profética de Jonás, quien se embarcó desde Jope y luego fue tragado por el monstruo marino Cetus. Después de ser vomitado en tierra firme, cumplió con su llamado de predicar a Nínive, ciudad de los peces. No había querido ir a predicar a Nínive porque esa ciudad pronto sería el gran pez Cetus que se tragaría a la casa de Israel, como dice Oseas 8 del 8 al 9. Es una historia fascinante. La esclavitud y el desierto. Aunque Israel fue técnicamente liberada de la casa de esclavitud, es decir, Egipto, en la Pascua, cuando Faraón les permitió salir, el desierto resultó ser solo otra forma de esclavitud bajo el antiguo pacto. El pueblo ya no era esclavo de Faraón, pero todavía tenía una mentalidad de esclavo que no se resolvería tan fácilmente. Es más fácil sacar a los hombres de Egipto que sacar Egipto de los hombres. Por esta razón, el pueblo a menudo quería volver a Egipto. Éxodo 14:12, Éxodo 16:3, Números 11:20, Números 14 del 2 al 4, Números 20:5, etc. Israel tenía una relación de amor y odio con Egipto. No les gustaba estar en cautiverio, pero tampoco sabían cómo ser verdaderamente libres. La verdadera libertad solo puede venir a través del nuevo pacto. El nuevo pacto les fue ofrecido en el Sinaí, pero el pueblo rehusó escuchar la voz de Dios y acercarse a él. En cambio, deseaban que un hombre lo representara ante Dios, poniéndose así bajo el liderazgo de los hombres en lugar de estar directamente bajo Dios. El mismo problema ocurrió años después cuando el pueblo exigió un rey. Dios les dio a Saúl, el mejor de la tierra, pero le dijo a Samuel: no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no sea rey sobre ellos. 1 Samuel 8:7. Esta era la misma mentalidad de esclavitud que tenían sus padres cuando estaban al pie del monte. No es probable que ninguna generación supiera lo que estaban haciendo, porque no tenían manera de entender los dos pactos como lo hacemos hoy. La experiencia de Israel en el desierto entonces fue otra forma de esclavitud
porque como dijo Pablo, la nación se había formado en el monte Sinaí, Agar, en Arabia, la herencia de Ismael. Todavía eran de la carne, aunque habían sido liberados en la Pascua. Por lo tanto, les esperaba un cumplimiento mayor cuando uno como Moisés sería levantado para sacarlos de la gran casa de servidumbre, la casa de la carne, gobernada por la ley del pecado. Ese se refiere uno como Moisés se refiere a Jesús, que es el que nos libera de la casa de servidumbre, que es la casa de la carne gobernada por la ley del pecado. La muerte de Cristo en la cruz en la fiesta de la Pascua nos liberó de la esclavitud del pecado y de la muerte. Sin embargo, la Iglesia se fue de nuevo a su propio desierto. Aunque algunos verdaderamente experimentaron la libertad en Cristo, la mayoría retuvo la misma mentalidad de esclavitud que estaba arraigada en los israelitas bajo Moisés. La única diferencia real entre esa primera iglesia bajo Moisés y la iglesia bajo Cristo en el desierto, la iglesia en el desierto, bajo Cristo, la iglesia de Pentecostés, ¿verdad? En la edad de Pentecostés. Bien, la libertad en Cristo, la mayoría tuvo la misma mentalidad de esclavitud que estaba arraigada en los israelitas bajo Moisés. La única diferencia real entre esa primera iglesia bajo Moisés y la iglesia bajo Cristo es que el tiempo se extendió de 40 años a 40 jubileos. 40 años gobernó Saúl, que era el tipo, y se transforman en 40 jubileos en la edad de Pentecostal, que es la iglesia Saúl, la iglesia de Pentecostés, por lo que se necesitó un poco más de tiempo para que el espíritu denominacional se desarrollara y esclavizara a la gente. Por lo tanto, las Escrituras muestran que hay una segunda venida de Cristo, esta vez con Cristo viniendo como Perseo para romper la esclavitud de Babilonia y restaurar la tierra a la libertad de los hijos de Dios. Esto está profetizado en Miqueas 2:13. Liberar a esa iglesia que todavía está sometida, esa iglesia denominacional, esa iglesia leudada de Pentecostés, como mujer, que ahora tiene que ser la mujer libre, que pues serían los vencedores, ¿verdad? Aquellos que son liberados completamente. 13. El que abre brecha, Pérez es el quebrantador, que quiere decir el quebrantador Pérez, subirá delante de ellos, abrirán brecha, otra vez Pérez, pasarán por la puerta y saldrán por ella. Así su rey pasará delante de ellos y el Señor a su cabeza. En nuestro tiempo, Cetus, el monstruo marino, es la Babilonia tanto civil como religiosa. Es la esclavitud nacional a los gobiernos humanos, así como la esclavitud religiosa a las denominaciones humanas. Esta liberación será el cuarto cumplimiento de la promesa de liberación. Ahí tenemos Moisés, Ciro y para Jesucristo 2 veces con sus 2 venidas. Cada uno de los patrones anteriores son diferentes, pero sin embargo son lo mismo, por lo que podemos estudiar el pasado para comprender el futuro. Sin embargo, Juan luego agrega otro matiz de comprensión al revelar la guerra entre Miguel y el dragón rojo. Bueno, avanzamos hasta el capítulo 19, el acusador expulsado del tribunal. Dice Apocalipsis 12 del 7 al 8. Y hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles peleando contra el dragón, y el dragón y sus ángeles hicieron la guerra, y no fueron lo suficientemente fuertes, y ya no se encontró un lugar para ellos en el cielo. Juan se estaba refiriendo ante todo a la batalla celestial escrita pictóricamente en el cielo nocturno y respaldada por los nombres de las constelaciones y estrellas individuales dentro de cada una, ya que la señal del libertador es Sagitario el arquero, Cefeo la rama real, Orión el rey que viene brillante, Hércules el hombre fuerte, u Ofiuco el hombre que agarra la serpiente. Todas ellas hablan de Cristo que había de venir como el gran libertador. Miguel. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Juan habla de Miguel y sus ángeles peleando la guerra contra el dragón.
Esta es una revelación particularmente hebrea, porque no vemos en las estrellas a ninguna llama que se llame Miguel. La única conexión es real cuando entendemos que Miguel significa uno que es como Dios. En cierto sentido, todos los hombres representados como Cristo en las constelaciones son como Dios, pero Miguel es el agente divino de liberación en la historia bíblica. Miguel es la contraparte y el enemigo natural del dragón rojo, así como Peniel es la contraparte y el enemigo natural del príncipe de Persia. Cada uno de los arcángeles, si no otros, tiene asignaciones y llamados específicos para derrocar y atar a sus contrapartes enemigas. Peniel, el ángel de su presencia o rostro, fue el ángel original que sacó a Israel de Egipto, Isaías 63:9, pero cuando Israel se rebeló adorando al becerro de oro, fue reemplazado por otro ángel, Éxodo 33:2 al 3. Por eso más adelante leemos que Miguel es el gran príncipe que está de guardia sobre los hijos de tu pueblo. Daniel 12:1. Juan entonces identifica a Miguel como el libertador en Apocalipsis 12. Es el ángel que guió a Israel después de adorar al becerro de oro en el desierto. Él es el ángel que también ha guiado a la Iglesia en el desierto durante los últimos 2000 años. Además, debido a que la serpiente estaba presente al principio de la creación, la obra de Miguel fue necesaria desde el principio, cuando Dios nombró por primera vez las estrellas y colocó la imagen de la gran serpiente en los cielos. Así, encontramos muy temprano la creencia de que Satanás o Lucifer se rebeló y fue expulsado del cielo. Se creía que la batalla en los cielos era muy antigua y no meramente consignada al futuro. Sin embargo, debido a que la batalla continúa hasta la victoria final y la resolución, podemos ver que esta batalla se desarrolla en el tiempo intermedio, como en el tiempo de Moisés cuando Amalek atacó a Israel. Más tarde, en la primera venida de Cristo, el rey Herodes, el edomita rojo, desempeñó el papel terrenal del dragón rojo mientras la iglesia huía al desierto. En el panorama general ahora estamos ubicados al final de la Edad, cuando deberíamos ver al dragón vencido. De hecho, luchamos en las guerras de los dragones durante unos 3 años y medio, de 1996 a 1999, cuando Virgo, vestida con el sol, pareció dar a luz a la luna, mientras ésta se movía desde su matriz hasta sus pies. ¿Habrá más cumplimientos de esto? Tal vez, pero dicen que las señales que se vieron en 1996 a 1999 no se repetirán, al menos no en un futuro previsible. La victoria. Hemos visto victoria sobre el dragón en cada uno de los ejemplos anteriores. La serpiente fue juzgada en el jardín, Génesis 3 del 14 al 15, y sin embargo había una profecía de un juicio futuro cuando la simiente de la mujer le heriría en la cabeza. Así que cuando Cristo vino y murió en la cruz, su calcañar fue herido, por así decirlo, pero al salir de la tumba venció a la muerte e hirió en la cabeza al dragón, al gran dragón. Esta escena quizás se representa más claramente en la constelación de Hércules, el hombre fuerte, se le representa arrodillado sobre una rodilla, con el pie levantado como si estuviera magullado, mientras que el otro pie está sobre la cabeza del dragón. La estrella más brillante en la cabeza de Hércules es Ras al-Geti, la cabeza del que hiere, quiere decir. Claramente el mensaje divino nos dice que el hombre fuerte es Jesucristo que ha herido la cabeza de la serpiente. Desafortunadamente, aunque a otras naciones y religiones se les había dado el Evangelio de las estrellas, no sabían cómo se cumplió en Cristo hasta que los apóstoles fueron enviados a anunciarles las buenas nuevas. Muchas partes del mundo no recibieron esta buena noticia durante siglos y muchas aún permanecen en la oscuridad. Apocalipsis 12 del 9 al 11 dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, la palabra dunamis, de la que viene el nombre dinamita,
de la que deriva la palabra dinamita. El poder, dunamis, el reino de nuestro Dios, y la autoridad, es la palabra exousia, de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos lo vencieron a causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su vida hasta la muerte. Aquí el dragón se identifica con la serpiente antigua, lo mismo que el tentador en el jardín, Génesis 3.1. Esta serpiente es llamada el diablo y Satanás. La palabra griega para diablo es diabolos, acusador, falso, calumniador, acusador falso o calumniador. Satanás es una palabra aramea, Satanás, transliterada directamente en griego, que significa adversario. La serpiente es a la vez acusadora y adversaria, es decir, fiscal, en la corte divina. Juan dice que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, es decir, continuamente. Por lo tanto, cuando el acusador es arrojado a la tierra, significa que es expulsado de la corte divina. Su caso contra nuestros hermanos ha sido rechazado o denegado. El llamado del adversario es acusarnos, usando nuestro pecado e imperfecciones contra nosotros en la corte. En circunstancias normales, el acusador tiene un caso contra nosotros porque todos hemos quebrantado la ley de Dios. Sin embargo, después del nacimiento del Hijo de la Mujer y después de su ascensión al trono, el caso del dragón contra nosotros no tiene ningún mérito. Primera de Juan 2, del 1 al 2 dice: Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y él mismo es la propiciación o expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Un abogado es un abogado defensor, el llamado a defender a los que son acusados por el fiscal, el diablo. La sangre de Cristo, quien pagó por todos los pecados con su muerte en la cruz, eliminó los motivos de acusación del diablo. Cuando Cristo tomó sobre sí mismo el pecado del mundo, Juan 1.29, se convirtió en la víctima por todos los pecados jamás cometidos. Esto le dio a él como víctima el derecho de responsabilizar a los hombres o de perdonarlos y liberarlos. Mientras aún estaba en la cruz, eligió perdonar, Lucas 23.34. Por lo tanto, a pesar de que él también ha hecho responsables a los hombres, y aún lo hará ante el gran trono blanco, aquellos que sean juzgados también serán salvos al final cuando todo el pecado deuda sea cancelado en el gran jubileo. Dios responsabiliza a los hombres como Dios responsabiliza a los hombres como una forma de llevarlos al arrepentimiento y entrenarlos, a medida que crecen hacia la madurez espiritual. Al final, este tiempo de juicio está limitado por la ley del jubileo, y por eso las Escrituras nos dicen que el tiempo de juicio es aionian, que quiere decir perteneciente a una edad, que no es que no acaba nunca, tiene una duración indefinida, más o menos larga, pero no es eterna. Perdón. Aunque algunas traducciones han traducido mal esta palabra como eterno y para siempre, al final el diablo ha sido arrojado y Jesucristo se ha convertido en el Salvador de todos los hombres, como nos dice 1 de Timoteo 4.10. La salvación ha venido. Apocalipsis 12.10 nos dice que la salvación ha venido. Aunque esto está escrito en griego, debemos entenderlo con la mentalidad hebrea. El nombre hebreo de Jesús, Yahshua, significa salvación, por lo que su nombre es tanto Jesús como la salvación misma. Todas las referencias del Antiguo Testamento a la salvación, Yashua, Yaxhua, profetizan de Jesús mismo, y con frecuencia vemos esa conexión en el Nuevo Testamento. Simeón tuvo revelación de que el Mesías nacería en la fiesta de las trompetas y que su nombre sería Yaxhua, así que esperó en el templo el 40º día después de las trompetas, cuando sabía que iba a ser presentado a Dios según la ley.
se había revelado que viviría para, falta el aquí, perdón, se le había revelado que viviría para ver al Mesías. Y cuando José y María llegaron e identificaron el nombre del hijo como Yeshua, Simeón se regocijó, tomó al bebé en sus brazos, bendijo a Dios y dijo en Lucas 2, 29 al 30: Ahora pues, Señor, permites partir en paz a tu siervo conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, es decir, tu Yeshua. En otra ocasión, Jesús le dijo a la mujer samaritana junto al pozo en Juan 4:22, la salvación, Yeshua, viene de los judíos. En otras palabras, Yeshua, Jesús, vendría de Judea o de la tribu de Judá, no de Samaria. ¿Cómo vencer al acusador? Apocalipsis 12:7 indica que Miguel arrojó del cielo a la tierra la serpiente diablo, pero Apocalipsis 12:11 dice que ellos le han vencido por la sangre del cordero. En este caso, ello se refiere a nuestros hermanos, es decir, a los que habían sido acusados día y noche. Este proceso de vencer ha sido eterno porque antes de la cruz los hombres aplicaron la sangre de los corderos sobre su pecado. Los hombres aplicaban la sangre de los corderos sobre su pecado, y esto mostraba fe en el verdadero cordero que estaba por venir. Después de la cruz, la sangre de los animales dejó de tener mérito en la corte divina, y cualquier uso posterior o dependencia de la sangre animal solo podría expresar la falta de fe en el verdadero Cordero de Dios. Los hermanos vencieron también por la palabra de su testimonio. La palabra griega para testimonio es marturia, que significa testigo, testimonio, y también implica que muchos iban a morir como mártires a causa de este testimonio en los tribunales de los hombres. Entonces, no es sólo la sangre de Cristo como el Cordero de Dios lo que permite que los hermanos venzan, sino también su propio testimonio, que a menudo fue sellado por su propia sangre como parte del cuerpo de Cristo. Por esta razón, la palabra griega para cordero que se usa aquí es arnion, corderito, o como dice la versión concordante, cordero. Esto se refiere a los vencedores mismos porque cuando Juan 1:29 habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, usa la palabra griega amnos para describir al Cordero adulto, es decir, a Jesucristo. Pero al final del Evangelio de Juan, Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis corderos, usando la palabra arnion. Jesús es el amnos, el cuerpo de Cristo es el arnion. Bien, esto, bueno, ahora lo explica un poco más, pero en el libro de Apocalipsis solo se usa la palabra arnion, que es el cordero, son los corderos pequeños, es decir, el cuerpo de Cristo, los vencedores, y luego también se usa esa palabra arnion para la unión del cordero grande, el amnos, con los corderitos, el arnion, que incluye tanto a la cabeza como a los corderos, o bien a los corderos solo. Pero cuando se usa la palabra amnos, entonces se refiere solamente a Jesucristo. Así que el Apocalipsis está hablando no de la manifestación de Jesucristo, está hablando de la manifestación del cuerpo de Cristo completo, cabeza y cuerpo, el arnion. El mismo Juan, en la manifestación de los vencedores, la manifestación del Hijo varón, de los hijos de Dios, los hijos manifestados de Dios, el mismo Juan muestra en su Evangelio que entendió la diferencia entre el amnos y el arnion. El libro de Apocalipsis nunca usa el término amnos, siempre es arnion, los corderitos, los vencedores. Por lo tanto, la revelación de Jesucristo, que es el título del libro mismo, se trata de cómo Cristo, el amnos, se está revelando en los hermanos arnion, el arnion. Así vemos a Miguel expulsando al acusador de la corte divina, pero después de esto los hermanos también deben vencer al dragón en la tierra. Es un programa de dos pasos, uno para la cabeza y otro para el cuerpo de Cristo. La primera parte se cumplió con la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, que está profetizada en Apocalipsis 12 del 1 al 10. La segunda parte ha tenido lugar a lo largo de muchas generaciones, a medida que cada uno de los hermanos fueron venciendo individualmente por su testimonio e incluso por su propia sangre si fue necesario. ¿De acuerdo?
y si es necesario, porque uno puede ser un mártir. La palabra mártir es que uno ha perdido la cabeza, ¿no? Y cuando uno se ha negado a sí mismo, ha muerto a sí mismo, es un vencedor, pues lógicamente no tiene cabeza, su cabeza es Cristo y es un mártir en vida, ¿no? Bueno, pues aquí nos vamos a quedar hoy. Nos quedan 4 capítulos para terminar, ya los he comprobado, van a ser 2 vídeos más, además no muy largos, y entonces terminaremos ya el 4.º libro de Apocalipsis. Mañana continuaremos entonces con, creo que es el capítulo 8 o 9 que nos toca, que es vamos a ver, aquí lo tenemos, un segundito, es la lucha por el derecho de nacimiento. Nos toca el capítulo 9, que es, vamos a ver si en la página 82, creo que era la página 82, vamos a ir más rápido. Página 82. No en la 82, en la 85, perdón. Capítulo 9, el espíritu judío de rebelión. Vamos a ver cómo ese espíritu de rebelión que manifestaron siempre los higos podridos, los higos malos, primero en el tiempo de Jeremías, después en el tiempo de Jesús, y lo vemos ahora por tercera vez en este tiempo con el sionismo. Y bueno, una vez que acabemos Apocalipsis, estoy grabando unos FFI, Fundación para la Intercesión de Dr. Stephen Jones, que son anteriores al 2015, que es cuando yo los empecé a publicar ya mensualmente, y que el hermano José Luis Jacome de México pues se los está leyendo, y aquellos que son un poquito importantes o que merece la pena destacar me los está pasando. Entonces me ha pasado 3, uno habla de la tribulación, otro habla del rapto y otro habla del anticristo, y como que son temas que los hemos tocado mucho, habiendo los libros de Stephen Jones, el tema del rapto visto a la luz de tabernáculos, el libro, hemos visto también en las leyes de la segunda venida y demás, pues debido al kairos que estamos viviendo, al tiempo oportuno que estamos viviendo este conflicto otra vez, lo estamos viendo en la actualidad, pues lo vamos a grabar probablemente también en vídeo. Cuando acabemos Apocalipsis, pues nos meteremos con eso, pues para abundar un poquito más y para que quizás así al estar destacados individualmente, como son temas muy polémicos y desde el que hay mucha confusión doctrinal, pues quizás alguno también abra sus ojos al entender perfectamente qué es la tribulación, la gran tribulación, que no es un periodo de 7 años, sino que comienza con los cautiverios de primero asirio y después babilónico, hasta nuestros días, porque el cautiverio y la tribulación de Judá, sobre todo, pues lo estamos viendo a lo largo de los siglos. Y también vamos a ver, como les digo, el anticristo, que vamos a ver que anticristos ha habido siempre desde el tiempo de Juan. O sea, no es que haya uno especialmente que se tenga que manifestar ahora, que ya vemos que uno que vaya a hacerse cargo de toda la tierra, pues lo estamos viendo que ya es imposible, que el nuevo orden mundial único, bajo una única batuta, ya se ha ido al garete, ¿no? Entonces, pues vamos a ver que hoy más que nada es un anticristo colectivo, que también es el sionismo. Se oponen a Cristo, que rechazan a Cristo, el derecho al trono de Cristo, y que ellos quieren ser los que gobiernen, tengan la preeminencia. Y luego pues veremos el rapto, que vamos a ver que el rapto ha sido muy mal interpretado, muy mal entendido, que es simplemente la transformación, la recepción del cuerpo glorificado, ¿no? Bien, pues nada, aquí les dejo en el día de hoy, los dejo, espero que queden en la paz de Cristo y que vuelvan a acompañarme el próximo día. Así que hasta entonces, pásenlo bien.